La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. La película Parque Jurásico de Steven Spielberg fue un gran éxito en la taquilla en su estreno en 1993. Desde ese entonces, otras 2 producciones le han seguido, y una tercera espera ser estrenada en el 2015. La trama de ciencia ficción de la película está basada en el experimento de un multimillonario en clonar el ADN de los dinosaurios y crear un parque de atracciones en una isla tropical llena de estos asombrosos reptiles que una vez rondaron la Tierra. Utilizando la imagen computarizada para recreación de los animales en tamaño natural, conocida como animatrónica, estos monstruos del pasado cobran vida como si fuesen reales. Por supuesto, no todo este parque funciona como fue planeado, y cuando es azotado por una gran tormenta tropical, que destruye algunas protecciones diseñadas para proteger a los visitantes, ahí es donde comienza una interesante aventura. Los dinosaurios siempre nos han maravillado. Nos han sido una intriga desde que los primeros fósiles fueron excavados de la Tierra. Aprendemos acerca de estas extrañas y feroces criaturas en las clases de ciencia. Visitamos museos donde sus esqueletos reconstruidos aparecen en exhibición. Y nos quedamos impresionados de sus inmensos tamaños. Las réplicas en plástico se venden fácilmente en las tiendas de los museos, al convencer los niños a sus padres para agregar uno más a su colección. Los científicos dicen que los dinosaurios rondaron la Tierra durante 3 tiempos geológicos: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. De acuerdo a enciclopedia.com, el período Jurásico es el segundo de las 3 divisiones de la era Mesozoica, la era de los reptiles. Este período duró 64 millones de años, de cerca de 208 a 144 millones de años atrás. Todo esto presenta preguntas y controversias para aquellos conocidos como creacionistas de la Tierra joven. Esta es gente que sinceramente cree que la Biblia dice que la Tierra y el universo entero tienen solamente 6.000 años de edad. Ahora, si los dinosaurios vivieron en la Tierra miles de años atrás, ¿cómo encompasamos esto con la narración bíblica de la creación? Y si los dinosaurios fueron parte de la creación que leemos en Génesis, ¿dónde calzan en la historia del hombre? ¿Sería posible pensar en su coexistencia? ¿Anduvieron juntos en la Tierra los dinosaurios y el ser humano antes del diluvio bíblico de Noé? Y de ser así, ¿no hubiese subido Noé alguno en el arca? Y si Noé lo subió en el arca, ¿por qué no tenemos ninguno en existencia hoy en día? Aquí en el Mundo de Mañana creemos en la Biblia, y creemos que toda vida fue creada por el Dios de la Biblia. Pero en el programa de hoy, demostraremos desde la Biblia que los creacionistas de la Tierra joven están equivocados. Acompáñenos. Bienvenido nuevamente al Mundo de Mañana. En el programa de hoy vamos a examinar la evidencia bíblica de la edad de la Tierra. Los oyentes regulares del Mundo de Mañana saben que nosotros no aceptamos la evolución darwinista como explicación del origen de la vasta cantidad de plantas y de la vida animal que se encuentra en este planeta. Y mostramos evidencia de científicos altamente educados y eruditos para rechazar la evolución de la vida como simple casualidad.
Antes de mostrar la evidencia bíblica para rechazar el creacionismo de la Tierra joven, veamos primero una línea de evidencia para rechazar el darwinismo. Charles Darwin tuvo un gran problema desde el principio, al intentar convencer a los científicos educados de que todas las formas de vida fueron el resultado de una simple casualidad. Primeramente, el registro fósil demuestra exactamente lo opuesto. Y aquí está el porqué. De acuerdo a Darwin, la vida evolucionó porque un sinnúmero de ínfimos cambios en varias formas de vida tomaron lugar a través de largos periodos de tiempo. Pero el récord fósil nos dice que todo lo que existe, desde los trilobites hasta el tiranosaurio rex, están completamente formados. Y podemos apreciar lo mismo en el mundo de hoy, en un rango de vidas completamente desarrolladas. Perros, gatos, vacas, todos parecen estar perfectamente completos. Tenemos aves de todas clases y son completamente funcionales. Nos es dicho que los pájaros vinieron de los reptiles. La simple lógica nos dicta que si la evolución fue lenta y gradual, y que si los reptiles evolucionaron en pájaros, tendrían que existir una infinidad mayor de fósiles en transición de los pájaros actuales o de los reptiles de los cuales evolucionaron. Pero aquí está el problema, como Michael Denton lo explica en Evolución, una teoría en crisis. Pero como por esta teoría, la evolución, innumerables formas transitorias deberían haber existido, ¿por qué no las encontramos incrustadas en innumerables cantidades en la corteza de la Tierra? Estos fósiles transitorios inexistentes fueron un problema para Darwin desde el principio. Aunque los no tan reflexivos fueron persuadidos fácilmente por estas aseveraciones, los científicos doctos de su época inmediatamente reconocieron que había serios problemas, especialmente con respecto al registro fósil. Bill Bryson, devoto evolucionista, en su libro Una corta historia de casi todo, explica: el origen de las especies fue un éxito comercial inmediato, pero no fue tan exitoso en su crítica. La teoría de Darwin presentó dos dificultades inexcusables. Necesitaba mucho más tiempo del que Lord Kelvin estaba dispuesto a concederle, y muy escasamente respaldada por la evidencia fósil. Los críticos más reflexivos de Darwin preguntaban dónde estaban las formas transitorias que su teoría claramente demandaban. Si las nuevas especies estaban continuamente evolucionando, entonces debe haber cantidades de formas intermedias esparcidas a través de los registros fósiles, pero no existen. Para ser sincero, Bryson tenía una acotación de que una forma transitoria había sido descubierta en otro lugar del mundo en ese momento. El Archaeopteryx parece ser una criatura entre pájaro y dinosaurio. Tiene alas, pero también tiene dientes. Pero incluso aquí, Bryson admite que este hallazgo fue controversial y lamentablemente inadecuado para probar la tesis de Darwin. Fue un encuentro impresionante y útil, y su significado muy debatido, pero un solo descubrimiento difícilmente puede ser considerado como concluyente. Entonces, ¿dónde están estos eslabones perdidos? Vemos dinosaurios, vemos miles de extrañas especies extintas, y vemos especies más modernas, pero cada especie está completa en sí misma, y contrario a las aseveraciones, no existe una evidencia contundente de que una especie se haya transformado en otra especie, aunque admitimos que una gran cantidad de variedades puedan desarrollarse dentro de una especie en particular. Por ejemplo, existe una gran variedad de razas de perros, pero todas las especies de perros continúan siendo perros. Los cientos de miles de fósiles que vinculan a una especie con otra especie simplemente no existen. Los científicos han estado buscando al supuesto eslabón perdido durante décadas, como si fuese solamente uno, y todavía no lo han encontrado. Pero si la evolución fuese verdadera, la Tierra entera debería estar llena de cientos de miles de eslabones intermedios. Consideremos que no estamos buscando a un solo eslabón entre el hombre y alguna criatura como el simio, sino miles de eslabones entre miles de especies distintas. Lo que es más engañoso es que a los estudiantes de ciencia les son mostrados árboles genealógicos conteniendo varias especies de simples a complejas, pero cada especie en el árbol es una criatura completa.
aunque no existe nada simple cuando se trata de la vida. Pero ¿dónde están los fósiles? ¿Dónde está la evidencia absoluta que demuestre que una especie se convirtió en otra especie? Deberíamos encontrar una línea continua de formas de vida, de una especie a otra especie, en los registros fósiles, pero no existen. Donde son encontrados es en la imaginación de la mente humana. Los fósiles intermedios simplemente no se encuentran, no existen. Nuevamente citando a Denton. El panorama de la vida en la Tierra hoy en día es tan discontinuo, el espacio entre las diferentes especies es tan obvio, que como nos recuerda Stephen Stanley en su reciente libro Macroevolución, si nuestro conocimiento de biología fuese restringido a aquellas especies presentes que existen en la Tierra, deberíamos preguntarnos si la doctrina de la evolución calificaría como alguna otra cosa más que una absurda hipótesis. Sin formas intermedias o transitorias que puedan enlazar los enormes espacios que separan las especies existentes y los grupos de organismos, el concepto de la evolución nunca podría ser tomado seriamente como una hipótesis científica. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede nuestro mundo científico supuestamente iluminado llegar a creer tan intensamente en una teoría sin pruebas? Como lo explica Denton, cambiar la interpretación del mundo no es, sin embargo, lo mismo que establecer un nuevo hecho. Los hechos fueron los mismos en 1850, como lo fueron en 1870. Solo la percepción de la mente ha cambiado. Al pasar el tiempo, lo que era reconocido como una teoría, hasta la metafísica y la filosofía, fue aceptada antes de que todos los hechos fuesen encontrados. Existía la fe de que con el pasar del tiempo miles y hasta millones de eslabones perdidos serían encontrados, pero el tiempo ha probado lo contrario. Del mismo modo, cuando hablamos del tejido blando, en vez de los huesos encontrados en la Tierra, los biólogos no tienen la mínima idea de la complejidad de la célula. Hasta hoy en día, los estudiantes de biología usan términos como célula simple, cuando tal cosa no existe. En 1850 esto era comprensible, y la fe en la ciega casualidad podía ser justificada, pero con el conocimiento avanzado en la estructura de la vida celular, la fe en la ciega casualidad ha pasado a ser una fe ciega. Sin embargo, esto no ha despertado a que la gente descarte lo irracional. Cuanto más se le enseñó a la gente la evolución, más fue aceptada esta improbable teoría y continúa siendo aceptada. Como explica Denton, el hecho de que cada boletín, cada debate académico y cada discusión popular supone la verdad de la teoría del darwinismo, la teoría tiende a incrementar su credibilidad enormemente. Esto está obligado a ser así, porque como los sociólogos del conocimiento están ansiosos de señalarla, la credibilidad de cualquier teoría o visión del mundo depende grandemente del respaldo social que recibe, en vez de la consistencia del contenido empírico o racional. Por lo tanto, la validez de la teoría del darwinismo no puede ser ni siquiera concebida como errónea. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. Y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Lamentablemente, así como los evolucionistas son culpables de haber aceptado falsas suposiciones
para explicar todas las asombrosas y remarcables formas de vida del pasado y del presente. Los creacionistas de la Tierra joven también han creado su visión del mundo sobre suposiciones incorrectas acerca de lo que ellos creen que dice la Biblia. Ellos asumen al leer las Escrituras ligeramente que la Tierra y el universo entero fueron creados en 6 días literales, aproximadamente hace 6.000 años. ¿Pero dice la Biblia realmente eso? Superficialmente lo dice. Notemos lo que dice en Éxodo capítulo 20, versículo 11. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por lo tanto, el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. En la superficie, los creacionistas de la Tierra joven parecen estar en tierra firme, por lo menos desde la perspectiva bíblica, pero existe un problema. Muchos asumen que la palabra hizo significa lo mismo que creó, pero la escritura no fue originalmente escrita en español. ¿Sería posible de que exista más en estos pasajes de lo que se ve a primera vista? ¿Sería posible que haya sido hecha una suposición superflua? ¿Cuál es la razón de que el traductor hispano escribió, en 6 días el Señor hizo, en vez de escribir, en 6 días el Señor creó los cielos y la tierra? Los detalles generalmente se pierden cuando se traduce de un lenguaje a otro, ya sea del hebreo al español al cantanés o del cantanés al hindú. De todos modos, los traductores hispanos entendieron que existen 2 palabras hebreas distintas en este asunto. Y esto nos lleva al primer versículo de la Biblia, Génesis 1, versículo 1. Aquí tenemos la palabra creó en vez de hizo, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra hebrea en este versículo traducida como creó es originalmente la palabra hebrea bara, B-A-R-A, pero la palabra hispana hizo es traducida del hebreo asa o yazar. Esto no es de poca importancia. Sin complicarnos demasiado, veamos cómo el altamente respetado libro geológico del Antiguo Testamento describe la diferencia. Dice, la raíz bara, con el significado básico crear, difiere de yazar o reformar, en que la última primordialmente enfatiza el moldeado de un objeto, mientras que bara enfatiza la iniciación del objeto. En otras palabras, bara significa el propio principio de algo. Génesis 1, versículo 1 nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Nada físico existía con prioridad a su creación. Hoy los científicos nos dicen que el universo fue creado por un Big Bang o gran explosión. Como casi todos hoy en día entienden, la materia está hecha de átomos, y los átomos están compuestos por partículas más pequeñas, si es que podemos usar el término partículas con relación a los átomos. La creencia presente entre los científicos es que el completo universo material estuvo una vez concentrado en un espacio mucho más pequeño que el punto de una I. Como lo explica Bill Bryson, la gran explosión que creó todo lo que vemos y sentimos hoy, todo lo que llamamos materia, todo aquello que existe, comenzó de la nada. Dice, así que de la nada empezó nuestro universo. Sorpresivamente, la Biblia y la ciencia coinciden en este punto. Génesis 1, versículo 1 nos dice que existió un principio de la materia, como confirma la mayoría de los científicos. Continuando ahora en el libro teológico en la definición de bara, y la palabra hebrea describiendo este inicio, dice, la palabra se presta bien al concepto de la creación ex nihilo, o sea, de la nada. Aunque la Biblia no pretende ser un libro de ciencia, nos da un asombroso conocimiento con respecto a este tema. Hace casi 1900 años atrás, el apóstol Pablo escribió lo siguiente en Hebreos capítulo 11, versículo 2. Por fe, entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Como podemos ver, tenemos dos palabras muy distintas. Cuando es traducida al español, una significa crear, como de la nada, y la otra significa moldear o hacer algo del material preexistente. Otros lenguajes obviamente usan sus propias palabras, pero es evidente de la lengua original que hay una fundamental diferencia en el significado. Ahora veamos cómo este libro hace contraste entre las dos palabras. Dice, el uso de vara, en el primer enunciado de la narración de la creación, parece llevar la implicación de que el fenómeno físico pasó a la existencia en ese momento, sin tener una previa existencia de la forma en la cual fue creado por orden divino. El uso de asa puede connotar simplemente el acto de moldear los objetos involucrados en todo el proceso creativo. En otras palabras, Génesis 1, versículo 1 nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero el versículo 2 indica que algo aconteció después de la creación original. Nuevamente el español enturbia el significado un poco cuando usa el verbo estaba en vez de se tornó, como es usado en otros lugares. Y la tierra estaba, o se tornó, desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las palabras desordenada y vacía en el hebreo original son usadas solo aquí y en otros dos pasajes de la Escritura. En estas otras dos ocasiones describen una destrucción masiva como resultado del pecado. La palabra traducida como desordenada es encontrada en otros 16 versículos, y en cada caso es usada en un contexto negativo como si fuera algo que es totalmente inservible, vacío o en un estado de confusión. Pero Dios nos dice en Isaías capítulo 45, versículo 18, que Él no creó la tierra en un estado de confusión. Con esto en mente tenemos que preguntarnos por qué y cómo la tierra pasó a tornarse en la condición que leemos Génesis 1, versículo 2. ¿Nos es dicho en la Biblia? Sí, nos es dicho. En Isaías 14, comenzando en el versículo 12, leemos una rebelión de un poderoso ser espiritual. De hecho, intentó tomar el gobierno del universo de aquel quien lo había creado. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas, o los ángeles de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Esta rebelión además es comentada en Ezequiel capítulo 28. En este capítulo primero leemos acerca del príncipe de la ciudad de Tiro, que era un gobernante humano, pero empezando en el versículo 12, habla del rey de Tiro, y es evidente por el contexto de que no está hablando de un líder humano, sino del poder espiritual detrás del líder humano. Comenzaremos en el versículo 14. Tú, querubín ungido, protector, yo te puse así. En el santo monte de Dios estuviste. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti iniquidad. Por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios, y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. Fue solo después de esta rebelión y de la destrucción que causó que llegamos a Génesis capítulo 1, versículo 3, porque Dios comenzó a moldear y a reordenar la tierra. Los dinosaurios y su mundo habían llegado a su fin, y era el momento para que Dios recreara un mundo muy distinto de la destrucción y el desorden de la rebelión de Satanás. No solo la Biblia describe estos eventos, sino que también los científicos conocen que hubo un gran cataclismo sobre la Tierra que destruyó la era jurásica de los dinosaurios. Así es, existieron grandes criaturas una vez en este mundo y repentinamente se extinguieron. Lo que seguimos leyendo en Génesis 1 es una reconstitución y una reorganización de la Tierra. Este fue y es un mundo muy distinto
de aquel de los dinosaurios. El hombre y los enormes reptiles no pudieron coexistir, y la ciencia indica que no lo hicieron. Para el momento que el hombre apareció en la escena, el mundo jurásico había sido destruido. Los creacionistas de la Tierra joven tratan de explicar toda la estrada que se encuentra capa sobre capa, con todos los fósiles que se encuentran en ella como resultado del diluvio de Noé. Muy pocos científicos acreditados prestan la mínima atención a tal pensamiento, y por una buena razón. Veamos algunas. Un diluvio universal hace 4.000 años no puede explicar a un mundo lleno de dinosaurios. Además, el registro geológico no muestra evidencia de que el hombre y los dinosaurios hayan coexistido. Las técnicas científicas de datación demuestran que la Tierra tiene mucho más de 6.000 años de antigüedad. Y aunque nos quejemos acerca de la exactitud del método de radiocarbón o de potasio-argón o algún otro método de datación, si sacamos del medio las ideas preconcebidas, debemos admitir que la Tierra es considerablemente más antigua de lo que los creacionistas de la Tierra joven dicen que es. Además, el tiempo que le toma a la luz viajar a las estrellas distantes también indican una edad mucho más antigua. Y finalmente, como es visto en la Biblia, el mundo estaba en existencia antes de la creación del hombre. Hay mucho de lo que la Biblia no habla, y las teorías científicas vienen y van. Pero también hay puntos que están de acuerdo entre la Biblia y la ciencia. La ciencia nos dice que la Tierra tiene millones de años, y la Biblia no está en desacuerdo con esto. La Biblia no indica exactamente cuántos años tiene la Tierra. No debemos tomar las ideas científicas presentes como la última respuesta, ni debemos descartar por completo todo lo que dice la ciencia. Cuando hay evidencia contundente, debemos aceptarla. Pero cuando las teorías concebidas por el hombre, como la de Darwin y la evolución, son promovidas como respaldadas por evidencia contundente, cuando no lo son, hacemos bien al descartar la teoría. Si quisiera saber más acerca del tema de hoy, visite nuestro sitio web mundomañana.org, donde puede bajar o leer el fascinante folleto El misterio del destino humano. Existe una inteligencia creadora que diseñó toda vida en esta tierra. Esa inteligencia está viva. Darwin está muerto. Y los creacionistas de la Tierra joven están equivocados. Nos vemos en la próxima, aquí mismo. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita, visítenos en mundomañana.org y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.